De Mega Noticias, descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz, con Connie Baigorria. Qué gusto estar con usted, iniciar esta semana, lunes 16 de marzo, un día de descanso, un día feriado para mucha gente, pero también con un fin de semana largo lleno de accidentes, muchos bloqueos carreteros, hay mucha información y sobre todo hablando también de los homicidios calificados que parece ser que en el istmo de Tehuantepec no disminuyen. Acompáñenme. Bloqueos carreteros en el istmo, sí, desquiciante este día de asueto por el agua, por el precio del mango, pero también en la defensa del territorio. Pues pese al reforzamiento de la seguridad o de lo que se dice como un reforzamiento, incrementan los homicidios en el istmo. Organizaciones sociales por segunda ocasión continúan manifestándose allá en el Zócalo de Oaxaca. Aunque las estadísticas oficiales y a nivel nacional nos indican una reducción en el número de homicidios dolosos, la realidad es que Oaxaca sigue apareciendo como un grupo o dentro del grupo de los estados que están concentrando mayormente este delito. Le invito a ver el siguiente reportaje de Naomi Flores. Oaxaca hoy forma parte del grupo de 8 estados que acumulan el 54.7% de los asesinatos del país, junto a entidades históricamente golpeadas por el crimen como Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California o Veracruz, una cifra que desmorona cualquier discurso de paz territorial. Pero ¿eso significa que Oaxaca está en la misma crisis de violencia que esas entidades o se trata de un problema focalizado en ciertas regiones del estado? Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que Oaxaca cerró el año 2025 con alrededor de 839 víctimas de homicidio doloso, una reducción de más del 10% respecto a los 984 asesinatos registrados en 2024 y también por debajo de los 970 casos de 2023. Sin embargo, el número absoluto sigue siendo alto. En promedio se cometen casi 2 homicidios diarios en el estado, lo que mantiene a Oaxaca dentro del grupo de entidades con mayor número de víctimas a nivel nacional. Pero la violencia no se distribuye de forma uniforme. Municipios de diversas zonas de valles centrales, el Istmo, la Mixteca o la costa concentran gran parte de las carpetas por homicidio. En algunos casos, como en el municipio de Santiago Jamiltepec, se llegó a registrar 33 asesinatos en menos de un año, lo que representa una tasa de 171 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país. ¿Cómo es que los grupos de crimen organizado han ido ocupando territorio que incluyen, en su mayoría son violencia letal? Suceden sobre todo a nivel municipal. Reportes federales señalan que gran parte de los homicidios se cometen con armas de fuego, mientras que delitos como la extorsión, el narcomenudeo y algunos conflictos agrarios continúan alimentando la violencia en distintas regiones del estado. Pues hay mucha inseguridad por falta de promoción a la policía, darles orientación en lo que hace falta para que estén más pendientes, enfoque para poder realizar su trabajo bien. A pesar de estas cifras, el gobierno estatal sostiene que la estrategia de seguridad ha logrado reducir alrededor del 10% de los homicidios entre 2024 y 2025, e incluso asegura que la incidencia delictiva general ha bajado en los últimos años. Sin embargo, la capital, Oaxaca de Juárez, figura entre los municipios del país con mayor percepción de inseguridad, lo que ha llevado al gobierno federal a considerarla dentro de los programas que reciben recursos extraordinarios para reforzar la seguridad. Mega Noticias. Es importante, sin duda alguna, su opinión al respecto y sobre todo revisar qué le parece a usted, por ejemplo, la inversión que han hecho en varios municipios del istmo de Tehuantepec, hablando justamente del combate a la inseguridad o a contener la delincuencia organizada, el tema de la extorsión, diferentes delitos que se están registrando. Así que, como siempre, ponemos la línea telefónica a su disposición. ¿Cuál es la percepción de seguridad que usted tiene en los municipios del istmo de Tehuantepec?
Ahí dejamos el tema y vamos a platicar esta noche justamente con uno de los especialistas en materia, y es el doctor Roberto Castillo Ramírez, quien es subsecretario de Prevención y Reinserción Social del gobierno de Oaxaca. Entonces, en las últimas reinserciones que han hecho, doctor, ¿cuáles serían los picos desde los penales en materia de la comisión, por ejemplo, de delitos? Es decir, como para saber cuál es el delito por el que mayor llegan las personas a los penales en Oaxaca. En materia de extorsión es bajo el nivel, te lo voy a decir así, es bajo. El que tiene los índices o los picos más altos es Ciudad de México y Tamaulipas. Es donde más se ha detectado con mayor recurrencia el tema de la extorsión telefónica. Oaxaca, no quiero quitarme del rifle, ¿verdad?, donde están apuntando, pero yo te diría que el índice es muy, pero muy bajo, muy bajo. O sea, realmente de mi parte no he tenido yo conocimiento de una denuncia que una extorsión venga desde el interior de un penal, al menos, ¿me explico? Entonces, no digo que no haya, sería irresponsable de mi parte hacerlo, pero es relativamente muy, muy bajo. Este es un dato importante y hay que clarificarlo muy bien. No, el doctor no está diciendo que no haya el delito, simple y sencillamente que en los penales de Oaxaca, bueno, a diferencia de otros estados, es en menor grado. Ahora, hablando justamente sobre la sobrepoblación, doctor, en algunos centros penitenciarios, ¿qué opina? ¿Qué es lo que estamos haciendo, Connie? Primeramente estamos identificando a las personas que tienen derechos preliberacionales para poder coordinar con la Defensoría Pública y que lo saque. O sea, que les den ese derecho preliberacional porque ya no tendrían por qué estar ahí. Dos, tenemos mucho cuidado en estas reubicaciones que hacemos en los penales para no vulnerar derechos humanos. Y lo que estamos ahorita haciendo es precisamente una identificación de qué penales podamos tener sobrepoblación moderada, lo voy a decir así. ¿Cuándo hablo de moderada? Cuando yo veo ya en una celda que una persona privada de su libertad está durmiendo en una colchoneta en el piso. O sea, ya no está durmiendo en una cama o en una piedra como se les conoce. Entonces yo digo, hey, ya tenemos población moderada. Moderada en los penales de aquí son 3, 4, 5, 6, no pasa de 10. Es un dato importante. Ahora, hablando justamente de lo que usted decía, de los derechos humanos, ¿es una buena medida entonces mandar a toda la gente que cometa un delito a la cárcel? Porque también decíamos algo importante, no hay sentencias, entonces hay una sobrepoblación y sobre todo por delitos que podrían tratarse a lo mejor de otra manera. Vamos a poner el ejemplo de violencia intrafamiliar. El tema de los traslados de personas con alto perfil criminológico y que pudieran estar ejerciendo temas, uno, de distribución de droga o temas que afecten a la gobernabilidad de los centros. Entonces, esas son las rutas que nosotros ejecutamos para que los penales estén medidos. Ahora, ¿qué tenemos ahorita, Connie? ¿Qué he detectado en lo personal? Oaxaca tiene una inclinación en política criminal a aumentar las punibilidades en los delitos. Y el tema de violencia familiar, como tú sabes que es el delito número 1 en Oaxaca, se aumentó la punibilidad. Entonces la persona que ahora ejerce ese tipo de violencias se va a la cárcel. Si tú me preguntas a mí qué es lo más idóneo, no. O sea, una persona que ejerció violencia familiar, la ruta correcta para su reinserción social no es la cárcel. No es la cárcel. Hay otros procedimientos preventivos, correctivos, que le puedan ayudar con mayor eficacia. Vamos a seguir conversando desde luego con el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, muy a propósito de la ola de inseguridad que prevalece en el estado de Oaxaca. Vámonos a las breves para usted.
Fíjese, en este caso, ahí vemos la imagen, se trata de una adulta mayor. Habitantes de la comunidad de Cabeza del Tigre en San Miguel Zoyaltepec denunciaron esta agresión contra una mujer de la tercera edad identificada como Felipa. Habría sido atacada con un machete por un docente conocido como el maestro Mayín. Los vecinos recordaron que este mismo individuo había protagonizado un hecho similar en 2024 cuando presuntamente agredió a otro adulto mayor. Los habitantes solicitan la intervención de las autoridades para investigar y tomar, desde luego, consecuencias ya contra este agresor de adultos mayores. El fin de semana estuvo acompañado de un trágico accidente allá en Guelatao. En ese sentido, la edición 47 de la Copa Benito Juárez se canceló. Recuerda usted que este camión cargado con troncos se impactó contra una vivienda que también funcionaba como una tienda. Hubieron varias personas que murieron lamentablemente por este accidente, donde este autobús se queda sin frenos y entonces las autoridades determinan suspender el evento. Es una edición que reunía cuando menos a 346 equipos de 56 comunidades de la Sierra Norte y más de 3,000 participantes de pueblos zapotecos. Integrantes de la Alianza de Pueblos por la Justicia, llegaron así, de esta manera, al Palacio de Gobierno allá en Oaxaca para exigir atención a diversas demandas comunitarias. Bloquearon algunos accesos al inmueble gubernamental y generó presencia de manifestantes. Las organizaciones provienen de algunas regiones y buscaban una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno. Indicaron que mantendrían un plantón de manera indefinida. Estas son las acciones que básicamente marcaron el lunes del Palacio de Gobierno. Un fin de semana con muchos homicidios pese al reforzamiento de seguridad policial en el Istmo de Tehuantepec. Ven y celebra en Salón Sevilandia tu evento especial. Salón Sevilandia en Salina Cruz te ofrece un espacio nuevo para celebrar todo tipo de eventos social, desde fiestas infantiles, graduaciones, reuniones, baby shower, comuniones, conferencias empresariales y todo lo que desees festejar. Contamos con decoraciones temáticas, mobiliario, área climatizada, estacionamiento, banquetes, mesa de dulces y acceso a los juegos de Sevilandia. Nos ubicamos en Plaza La Sevillana. Reserva tu fecha y agenda tu evento. Salón Sevilandia. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Tuvieron que salir a bloquear la carretera porque no les dotan de agua potable allá en Jalapa del Marqués. Noé Nolasco con el reporte. Por alrededor de 4 horas se mantuvo activo un bloqueo total en la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo a la altura de Santa María Jalapa del Marqués por miembros de la Asamblea de la Comunidad Indígena y habitantes de la colonia Aguascalientes para exigir atención a demandas específicas relacionadas con el acceso al agua potable. El agua potable, que es lo más urgente, porque ahorita ya viene lo que es abril, mayo, son unas calores insoportables y lo que más nos urge es el agua. Los manifestantes detallaron que desde hace años han sufrido por el vital líquido, con suministro cada 1 o 3 meses, entrega de agua con pipas a sectores específicos, afirmando que en muchas ocasiones estas se entregan en mal estado, por lo que decidieron protestar para buscar una solución con la presidenta Leticia Cibaja Mendoza, quien atendió a los pobladores. Ella se compromete en tomar una solución. Nos está abriendo el diálogo con ella, vamos a tener una pequeña reunión, la colonia Aguascalientes, con ella y tomar una solución más pronta posible.
Los colonos detallaron que no lograron un acuerdo firmado con la presidenta, ya que se les solicitó la integración de un nuevo comité con demandas claras y específicas, ya que durante años se manejaba un beneficio específico para unos cuantos, bajo comités a modos. El comité anterior, ellos ya metieron sus solicitudes, ahora ese comité se deshace para formar un nuevo. La falta de agua potable en Santa María Jalapa del Marqués continúa siendo un punto crítico de tensión social. Sin embargo, la demanda no es específica, ya que distintos municipios del Istmo presentan esta problemática. Mega Noticias. Una problemática local que se replica en muchos municipios, pero que cuando menos hoy afectó la circulación en un lapso aproximadamente a las 4 horas. Vámonos como todos los lunes con la editorial de Mega Noticias. En democracia, perder una votación también es parte del equilibrio de poder. La Constitución mexicana exige mayorías calificadas para cambiar las reglas electorales por una razón simple: evitar que una mayoría circunstancial capture el sistema que organiza las elecciones. Por eso debemos ser vigilantes de los alcances del Plan B, tras el fracaso de la reforma constitucional. La intención de impulsar cambios profundos al sistema electoral no debe ser un intento de hacer por la puerta trasera lo que no se logró por la principal. Es cierto, todos los partidos deberían evitar el despilfarro del dinero público. Bienvenido el debate a eficientar el gasto. Sin embargo, esto no significa redefinir el sistema de pesos y contrapesos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las leyes reglamentarias existen para desarrollar la Carta Magna, no para reemplazarla. Si se alteran las reglas de representación, se debilita al árbitro electoral y se redefine el sistema de partidos. El problema deja de ser una discusión legislativa y se convierte en un riesgo institucional. La democracia no solo se gana en las urnas, se hace valer respetando las reglas del juego. ¿Y qué le parece si le damos lectura a todos los mensajes que han llegado a nuestra redacción? Le agradecemos mucho a todos y cada uno de sus comentarios, les doy lectura. La verdad, no mucho, dice uno de los mensajes. Quizá nos informan que han bajado los números en la incidencia, pero en varias regiones diariamente se están escuchando noticias de asesinatos y sobre todo de hechos violentos. Gracias por su comentario. Cada día 25 del mes salen a las calles, se ponen un moñito, funcionarios, diputados. Me parece, dice el comentario, que es una política barata, que nada ayuda contra la violencia, sea hombre o sea mujer. Gracias. Tal vez se están haciendo operativos, pero la gente realmente sigue teniendo una percepción de inseguridad en sus calles. Hasta ahí dejamos los comentarios y bueno, vámonos con la siguiente, con el siguiente reportaje. Las cárceles de Oaxaca están operando al límite y además con muchas personas sin sentencia. Veamos el trabajo. ¿Las cárceles de Oaxaca están llegando a su límite? La pregunta surge frente a cifras que muestran un sistema penitenciario cada vez más presionado. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios y reportes oficiales del propio sistema estatal, en Oaxaca existen 9 centros de reinserción social para adultos y un centro especializado para adolescentes, donde se encuentra una población aproximada de 3.834 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad cercana a 4.208 espacios disponibles. Esto significa que las cárceles operan alrededor del 88% de su capacidad, un nivel que especialistas consideran una señal de presión constante sobre la infraestructura, los servicios y la seguridad dentro de los penales. Pero la cifra más preocupante está en que más de la mitad de las personas encarceladas en Oaxaca no tiene sentencia, es decir, miles de internos permanecen en prisión preventiva esperando un juicio o una resolución judicial que puede tardar años, reflejando uno de los principales problemas del sistema de justicia en el estado: procesos judiciales lentos, sobrecarga en tribunales y el uso extendido de la prisión preventiva como medida cautelar. A esta presión estructural se suma el tema del presupuesto. El sistema penitenciario de Oaxaca operó en 2024 con cerca de 318.9 millones de pesos, una cantidad inferior al promedio nacional destinado a las cárceles estatales, que ronda los 390 millones de pesos. Con menos recursos, los centros enfrentan dificultades para garantizar servicios básicos como atención médica o alimentación adecuada. En evaluaciones de derechos humanos, Oaxaca llegó a obtener calificaciones reprobatorias cercanas a 5.4 en condiciones de internamiento, lo que mostraba deficiencias en seguridad y respeto a derechos básicos de las personas privadas de la libertad. Y fueron calificados 5 rubros en específico: los temas de reinserción social, estancia digna, seguridad e integridad de las personas, gobernabilidad y también
tratamiento para personas con necesidades específicas. Aunque en los últimos años algunos centros han mostrado mejoras, las observaciones siguen presentes. Si las cárceles están cada vez más llenas, significa que la justicia está funcionando mejor o que el sistema penal está castigando antes de juzgar. Mega Noticias. Justamente en esta conclusión de que muchas personas no reciben sentencia y que están en una cárcel, lleva a la pregunta obligada: ¿todo tiene que resolverse a través de la prisión? Y sobre todo, bueno, habrá que revisar después de la reforma judicial, ¿ha tenido algún cambio? ¿Se ha logrado disminuir este número tan grande, tan amplio de personas que no reciben sentencia y que se encuentran en los penales? Ahí le dejamos el tema. Vámonos con más breves para usted. Afortunadamente, hasta este momento, 10 para las 9 de la noche, no hay bloqueos carreteros, pero le platico cómo estuvo este día de asueto en la región del Istmo y la costa. Bloqueo carretero, el primero realizado por productores de mango allá en Zanatepec, y los productores de ese municipio y también de Ixhuatán denuncian el desplome de los precios de mango, caídas de precios hasta el 60%. Segundo bloqueo carretero de este lunes por integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo sobre la carretera federal 200 Salina Cruz Huatulco. Exigen el cese de lo que consideran actos de judicialización contra la sociedad agrícola ganadera. Y desde luego, bueno, pues el que ya nos platicaba, nos informaba Noé Nolasco allá en Jalapa del Marqués. Durante la madrugada de este lunes, un vehículo sedán Honda color gris se estrelló contra un árbol a un costado de la carretera Ixtepec-Tlacotepec. El accidente ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, poco después de lo que los ocupantes salieran del ojo de agua. El impacto dejó a 2 ocupantes atrapados dentro del vehículo, que quedó prácticamente destruido. La verdad es que es muy lamentable porque hubieron 2 personas que perdieron la vida y varios con heridas graves. Trascendió en las redes sociales el número de personas que han perdido la vida. Durante las últimas 72 horas se registraron al menos 5 homicidios en municipios como Juchitán y Salina Cruz. Allá en la heroica ciudad de Juchitán se localizó el cuerpo sin vida de 2 personas con huellas de tortura. Se atendió el reporte de 2 ataques armados directos. En Salina Cruz, un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su automóvil en la colonia Hidalgo Oriente. Y después otro registro más bastante violento el fin de semana entre Salina Cruz y Juchitán. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que usted puede esperar a lo largo de este martes. Aquí para nosotros estará pasando algo de nubosidad. Buena parte de la región va a estar presentando precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche. Pero hablemos de números precisos. Le platico que en Juchitán la temperatura será de 27 grados. En Tehuantepec veremos cómo llega el termómetro a los 32. Aquí ya le digo, las nubes de presentarse son aisladas, el viento se mantiene apenitas arriba de los 40 kilómetros por hora y la temperatura llegará a los 28. De ahí nos vamos a ir a los 30 y entre 30 y 32 es que vamos a alcanzar el final de esta semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Legisladores buscan evitar que una empresa japonesa extraiga caracol púrpura. Ya le informo.
Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Se ha difundido ampliamente, las actividades, el paro de 72 horas de la sección 22. Jorge Pabián nos tiene el reporte aquí en el Istmo de Tehuantepec. Sección 22, la única no hay dos. Sección 22, la única no hay dos. Con el objetivo de fortalecer la ruta de lucha del magisterio oaxaqueño, se llevó a cabo en Juchitán la apertura del brigadeo estatal de la sección 22. El evento contó con la participación de dirigentes de la región del Istmo y del estado, destacando la presencia de César García Zurita, secretario de organización, quien encabezó los trabajos de información y coordinación con las bases magisteriales de la zona. Este brigadeo tendrá que aterrizar en las 929 representaciones que tenemos como sección 22. Durante su intervención, García Zurita informó que, como parte del paro de labores de 72 horas programado para este 18 de marzo, se realizarán acciones contundentes en la región. Entre las movilizaciones anunciadas destaca la toma de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz. Primeramente, en la marcha en Salina Cruz. Y para el día 19 y 20 estaremos en la toma de la refinería aquí en Salina Cruz. Y será permanente, compañeros, para dar cumplimiento a las 72 horas. El paro es culpa del Estado. Jorge Pabián, Mega Noticias. Vámonos con lo más destacado, como todos los lunes del fin de semana. Camión sin control provoca una tragedia, lo decíamos hace unos minutos, este terrible accidente en una curva allá de Guelatao de Juárez dejó 4 personas fallecidas durante un torneo de básquetbol realizado por el natalicio de Benito Juárez. Se pudo observar, la velocidad que ya no pudo ser controlada. El accidente ocurrió cuando la unidad descendía hacia una comunidad, pierde el control por el exceso de velocidad. Aquí las autoridades, confirmaron desde luego el fallecimiento de estas 4 personas y una tragedia verdaderamente la que se vivió en Ixtlán de Juárez. Hablando justamente de accidentes, un choque frontal entre una motocicleta y una camioneta deja 3 personas muertas, entre ellas una menor de edad, en el tramo carretero que conecta a Dolores Hidalgo y María Lombardo en la cuenca del Papaloapan. El impacto ocasiona que el conductor, lejos de tomar la responsabilidad, abandonara la unidad. Elementos de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio de donde confirmaron el fallecimiento de las víctimas, acordonaron el área y la Fiscalía tome las investigaciones correspondientes, pero los familiares y vecinos piden que se identifique y se detenga al responsable de este accidente carretero. Vamos a hablar justamente del trabajo que nos presenta Yamilet Carranza, donde una diputada justamente busca impedir que una empresa japonesa extraiga algo que es patrimonio o símbolo de identidad. Estamos hablando de el caracol púrpura. Una de las grandes batallas que enfrenta el caracol púrpura, símbolo de identidad para el municipio de Pinotepa de Don Luis en Oaxaca, es la extracción de este molusco por una empresa japonesa que ha logrado ingresar al Parque Nacional de Huatulco, lugar donde habita esta especie de caracol, símbolo de identidad, resistencia cultural y sabiduría ancestral, advirtió la diputada por Morena en la 66ª legislatura del Congreso del Estado, Clarisa Bornios Peláez. Una empresa japonesa viene y se empieza a apropiar del tema de los caracoles que están en las costas de Huatulco. Nuestros tintoreros, fíjate qué gran travesía hacen de ir de Pinotepa de Don Luis hasta Huatulco. No lo hacen siempre
ellos se rigen por los ciclos de la luna. Es un tema armonioso y ancestral. Ante esta situación, Borneos Peláez recordó que su trabajo como legisladores no termina en haber reconocido a Pinotepa de Don Luis como pueblo púrpura, sino va más allá, defender y preservar esta riqueza cultural de la comunidad. Esta lucha que hemos hecho no termina. Los hemos reconocido, los denominamos como pueblo púrpura, pero aún nos falta algo muy importante. Tenemos que preservar para que puedan ordeñar posteriormente y sigamos teniendo y portando con orgullo nuestros textiles. El tinte que expulsa el caracol púrpura es la materia prima que utilizan los artesanos de Pinotepa de Don Luis para teñir sus prendas, que los distingue como pueblo púrpura. Por ello, Clarisa Borneos precisó que es necesario que instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atiendan el tema y se haga valer la normativa que regula este tipo de situaciones que en esta ocasión no solo altera la conservación de esta especie de molusco, sino que además pone en riesgo la actividad artesanal de los habitantes del Pinotepa de Don Luis. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Con esto nos vamos, pero le invito a que se quede con Paco Ramírez, toda la información nacional e internacional. En un par de minutos, descanse. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.